Devocional 13 de abril, Juan 3:2-3. ¿Ves el reino de Dios? Nicodemo, un hombre fariseo, los cuales eran muy estrictos en guardar la ley y las tradiciones orales que habían llegado a través de los siglos. Una persona muy preparada intelectualmente y con mucho conocimiento de las Escrituras. Estando con Jesús lo reconoce maestro. En ese momento sus ojos todavía no se habían abierto para verlo como el Mesías. Nicodemo necesita respuestas a muchas de sus preguntas relacionadas con el reino de Dios y el Salvador de Israel prometido en las Escrituras. Reconocía que Jesús, el cual había venido de Dios, podía responder sus preguntas. Nicodemo, pese a tanto conocimiento que tenía de las Escrituras y su intento de guardar estrictamente la ley, estaba muy alejado de Dios. No podía entender el lenguaje espiritual con el que Jesús le hablaba, refiriéndose al nuevo nacimiento, el cual se basa en el arrepentimiento y la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada persona. Muchos creían que el reino de Dios iba a ser un reino terrenal con límites geográficos. Y más adelante el Señor Jesús les enseña que el reino de Dios consistía en la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Jesús le enseña a Nicodemo que de igual manera como no pudo controlar su nacimiento físico, tampoco podrá controlar su nacimiento espiritual. Es un regalo de Dios dado por el Espíritu Santo. El Señor le explica a Nicodemo sobre la salvación y la vida eterna, utilizando parte de las Escrituras donde Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto. De esta manera Nicodemo más adelante pudo entender la obra redentora de Jesucristo, cuando fue levantado en la cruz por los pecados de la humanidad. Por esta razón es que entre la mordedura del pecado, el poner la mirada en Cristo tiene los mismos efectos de salvación. Son muchas cosas las que podemos aprender de este erudito, el cual fue a Jesús en lo secreto, pero después lo defendió en lo público. Siendo un hombre muy estudiado e intelectual, tuvo la humildad de acercarse a Jesús para aprender de él. Y sabiendo el riesgo que estaba tomando, fue junto a José de Arimatea ante las autoridades romanas a pedir el cuerpo del Señor para sepultarlo. Jesús es muy claro cuando dice que un cristiano debe nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. Él está hablando de un nuevo anhelo, una transformación espiritual. Antes de nacer de nuevo somos guiados por nuestras propias inclinaciones humanas, también llamadas los deseos de la carne. Generalmente estas inclinaciones guían pensamientos y decisiones, pero los deseos de la carne nos llevan a una vida en Cristo a la cual somos llamados. Ceder a deseos tales como orgullo, flojera, avaricia, envidia, egoísmo y muchos otros llevan al pecado. Jesús describe la mentalidad de los que no han nacido de nuevo de esta manera, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es hasta que reconocemos que somos los que describen en este versículo que estamos en un punto donde podemos nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Nada de lo que es nacido de la carne, como persona natural, puede servir a Dios. Cuando reconozco que no soy capaz de hacer lo bueno, entonces Dios puede hacerse cargo. Necesito entregar absolutamente todo para poder nacer del Espíritu. Es un nacimiento en la mente y en el corazón. Me considero muerto a los deseos de la carne y vivo para los impulsos del Espíritu. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por supuesto, todavía tengo una carne que desea satisfacer sus deseos, pero ahora estos deseos son vencidos y no tienen más poder sobre mí, pues ahora soy vivo conforme lo que guía al Espíritu, que es la verdad. Mi viejo hombre, como Pablo llama a la mentalidad de los que no han nacido de nuevo, debe permanecer crucificado en Cristo, y la nueva vida a la que he nacido es la vida de Cristo. La vida de Jesús se manifiesta en mi carne mortal. Es precisamente por haber nacido del Espíritu y el Espíritu vive en mí, que tengo el poder para resistir la tentación y asimismo permanecer crucificado a los deseos de la carne y vivir para Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sé que he nacido de nuevo cuando en mi corazón no deseo nada de esta tierra, sino que solamente tengo un anhelo de servir a Dios y dejar que Él tenga control en mi vida. Un anhelo de vivir por la eternidad en lugar de cualquier otra cosa en el mundo. Un anhelo como Jesús, de no se haga mi voluntad sino la tuya. Es hasta que estoy dispuesto a dejar mi propia fuerza, mi propio orgullo, mi necedad y mi habilidad humana que puedo seguir la guía del Espíritu y que Dios puede hacer su voluntad. Allí encuentro que por el poder del Espíritu todo es posible.
Puedo mover montañas en mi vida y lo que pensaba que era imposible, victoria sobre el pecado, se vuelve posible. Estoy siendo transformado, soy una nueva creación y dejo a Dios formarme y moldearme conforme a la persona que Él quiere que sea. Ahora veo el reino de Dios. Mis ojos se abren para ver más allá de las cosas terrenales. Puedo ver lo que en verdad tiene valor. Con el reino de Dios viene todo lo que es realmente bueno, tanto en este mundo como en la eternidad. Por eso buscar el reino de Dios es lo más provechoso que un hombre puede hacer, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la perennemente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El renacer de lo alto, renacer del espíritu que dio vida al primer núcleo de los primeros cristianos, cuando aún no se llamaban así. Tenían un solo corazón y una sola alma, una comunidad de paz. Esto significa que en esa comunidad no había lugar para el chismorreo, para las envidias, para las calumnias, para las difamaciones. El amor cubría todo. Para calificar una comunidad cristiana sobre esto, debemos preguntarnos cómo es la actitud de los cristianos. ¿Son mansos, humildes? En esa comunidad hay disputas entre ellos por el poder, disputas por envidia, hay chismorreo. No están en el camino de Cristo. Esta peculiaridad es muy importante porque el enemigo busca separarnos siempre. Es el padre de la división. Y esto es lo que explicaba Jesús a Nicodemo, este nacer de lo alto. Porque el único que puede hacer esto es el Espíritu. Esta es obra del Espíritu. La iglesia la hace el Espíritu hace unidad. El Espíritu nos empuja hacia el testimonio. Que el Espíritu Santo nos ayude a caminar en este camino de renacidos por la fuerza del bautismo. Nacer de lo alto, el Espíritu da a luz a un nuevo ser, pero como hijo de Dios. Nacer de lo alto significa ser miembro de este cuerpo, no del nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Decir que era necesario nacer de lo alto significa introducir nuevas doctrinas difíciles de interpretar y que además venían dichas por el hijo del carpintero. Qué gran ejemplo de Cristo en enseñarnos cómo se transmite su palabra dada por su Padre. Deja de lado los conocimientos eruditos de los judíos y les predica la verdadera doctrina de la salvación. El bautismo que les abrirá las puertas del reino de Cristo y les hará verdaderos hijos de Dios. Nosotros como bautizados hemos recibido esta gracia de Dios. Ya somos sus hijos merecedores de su herencia, del cielo y sobre todo de su amor. Ahora como hijos de Dios debemos hacer honor a nuestro nombre cuidando el gran tesoro de la gracia. No podemos derrochar la magnífica herencia que se nos tiene preparada por un placer terrenal pasajero. Podemos conservar el nombre de hijos de Dios manteniendo limpia nuestra vida de gracia, que significa amistad con Cristo. ¿Cómo trataríamos a un amigo que tanto queremos y estimamos? De la misma forma hay que tratar a Cristo como un amigo que quiere corresponder a su amistad. Al iniciar cada día pide al Espíritu Santo que sea nuestra guía. Para poder ver el reino de los cielos es necesario que nuestra antigua naturaleza sea cambiada y Cristo lo hace creando en nosotros una nueva naturaleza que nos impulsa a glorificar el nombre de Dios. En Cristo Jesús el creyente tiene un nuevo comienzo. Su vida antigua y sus pecados quedan en el pasado y Dios le permite comenzar una nueva vida en dirección contraria a la del mundo. El nuevo nacimiento es una operación sobrenatural que opera de manera divina. No es la acción del hombre lo que la provoca, sino la mano de Dios, haciendo nuevas todas las cosas, permitiendo así un nuevo comienzo y creando en él una nueva naturaleza que le permite vencer el pecado y acercarse más al Señor. Dios demanda desechar el pecado y hacerse un nuevo corazón y espíritu. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El nuevo nacimiento se hace necesario en la vida del creyente, porque necesitamos una naturaleza que nos ayude a buscar las cosas de arriba.
La nueva naturaleza le permite al creyente que el Espíritu Santo more en su corazón y lo capacita para perseverar en la vida espiritual y vencer la naturaleza pecaminosa. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuántas personas son como Nicodemo? Prefieren mantener su fe en Jesús en secreto por temor a las burlas y persecuciones. Pero Jesús no quiere tener admiradores secretos, sino que confesemos públicamente nuestra fe sin importar lo que nos espere. Muchas personas son como Nicodemo, creyendo que por sus buenas obras o la religión que practican y que posiblemente han heredado sus padres van a alcanzar la vida eterna. Ante esto, evalúa hoy, ¿ves el reino de Dios? Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios, porque nuevamente, Señor Padre misericordioso, nos abre, Señor, los ojos, Padre misericordioso, pero también entras a nuestro corazón, Señor Padre Santo, para hacernos entender, Señor Padre misericordioso, todo aquello que Cristo siempre nos ha querido enseñar, Padre amado, que debemos ser diferentes, Padre misericordioso. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor Padre misericordioso, tú nos has venido formando, Señor. Tu Hijo nos ha venido llenando de su amor, Padre misericordioso. Y el Espíritu Santo, Señor, nos ha dado, Padre misericordioso, esa guía, Señor Padre amado, para seguir las pisadas de Cristo. Papito Dios, por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, pero te pedimos, Señor Padre misericordioso, por todos aquellos que aún, Señor, siguen en las tinieblas, Padre misericordioso, con el conocimiento entenebrecido, Padre amado, para que seas tú, Padre misericordioso, redarguyendo su corazón, Señor Padre Santo. Padre bueno, sabemos, Señor Padre misericordioso, que por todos aquellos que hemos orado, Señor Padre amado, tú, Padre bondadoso, Señor, los mirarás, Señor Padre Santo, con misericordia, Señor, y los traerás, Señor Padre Santo, y abrirás sus corazones. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. A ti todo honor y toda gloria, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo y muchas bendiciones. Evalúa si ves el reino de Dios. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos en este tiempo necesitan evaluarse sobre el reino de Dios. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Facebook, Su Gloria en mi Bogotá. Allí encontrarás palabra del Señor que ministrará tu corazón. Si sientes, compártela para ministrar a otros. Buen día y muchas bendiciones.